La prensa nacional, y uno de los temas principales tiene que ver con la pérdida del registro del partido Encuentro Social. En varias portadas, por ahí lo destaca, por supuesto, Excelsior, Milenio, La Jornada también, el diario Reforma. El diario Reforma, en voz, por supuesto, Guadalupe Irizar, de su reportera, dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal confirmó ayer la pérdida de registro del partido Encuentro Social por no alcanzar el 3% de votos en las elecciones federales de julio de 2018. Ahí está la nota. Los 7 magistrados desecharon la pretensión del partido de tomar en cuenta su representación parlamentaria en ambas cámaras del Congreso, que es mayor a ese porcentaje. Nos da mucho gusto que en la cabina Así las Cosas se encuentre el doctor Felipe de la Mata, el ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. No, al contrario, doctor. Pues a ver, primero, hay que decir que aquí ahorita escuchamos varias voces, aquí le hemos dedicado tiempo al asunto. Estuvo con nosotros, por ejemplo, María Marván, que la conoces perfectamente bien. Escuchamos ahorita su voz, la propia de Hugo Eric Flores, etcétera. Y la verdad es que sí teníamos preocupación, y lo dijimos aquí con María Marván en un momento dado. Dijimos, bueno, pero ¿cómo es posible que quieran resucitar al Partido Encuentro Social si no había logrado la votación que establece la ley, ¿no? Digamos, este 3%. Y había pues como estas maniobras ahí un poquito de, es que si le sumas, si le restas, si le quitas el número que pensaste, y sonríes, y entonces... Parecería, sí. Y aquí sumas un legislador, y acá sumas otro legislador, pues pareciera que sí. Y la verdad que debo decir que estábamos muy preocupados con ello. Ayer finalmente se da esta votación. Cuéntanos un poco, magistrado, ¿qué pasó? Bueno, a ver, el tema es que el Partido Encuentro Social pues no resucitó. Es decir, no obtuvo el 3% de la votación que pide la Constitución y perdió su registro. Entonces esa es la noticia, ¿no? No hay ya Partido Encuentro Social. Sin embargo, me parece que lo que hay que hacer es un poco explicar cómo es la dinámica judicial y de forma de trabajo de los órganos judiciales. Mira, cuando llega un expediente, lo que hace la Secretaría General de un órgano colegiado, como es la Sala Superior, que tiene 7 magistrados, es turnar el asunto a uno de los magistrados. El magistrado pues recibe el paquete. En este caso el paquete era grande, por cierto. Solo la demanda tenía 700 páginas y para análisis eran alrededor de 11,000 páginas. Entonces empiezas a estudiarlo y primero empiezas a ir creando, vamos a decirlo, como una especie de documento de trabajo, lo que podríamos llamar anteproyecto. El proyecto, y eso es algo que quiero decirlo, será la segunda fase. El proyecto es aquello que se presenta ya al Pleno de manera formal para que sea votado. Se hace justamente este anteproyecto analizando todas las pretensiones en las cuales digamos, con las cuales el actor estaba planteando. Era una demanda interesante que tenía varios argumentos de control de constitucionalidad que sonaban, vamos a decirlo, de alguna manera plausibles. Se hace un documento de trabajo para que justamente empiece la discusión. Pero el anteproyecto no le resulta obligatorio, ni al ponente, y fue justamente lo que ayer se demostró. Pero, perdón, nada más, perdón que te interrumpa, lo que empezó a circular, porque hay que decir que esto está como, no sé si desde noviembre del año pasado, sí, exacto, y empieza a circular, y empieza, pues hay que decirlo también, a contaminar la conversación, porque entonces, entiendo que puede ser el anteproyecto, del proyecto que luego viene, que no sé qué, pero lo que circula es eso. ¿Por qué circula? Es decir, ¿por qué de repente se empieza a contaminar esta conversación con algo que, como estás diciendo, apenas iba a entrar a debate? Era un documento de trabajo, efectivamente, un anteproyecto. Mira, ¿por qué circula? Porque se difunde. Pero yo diría que, digamos así, lo padre del asunto es que la ciudadanía se entera del tema, empieza la discusión, y la verdad es que fue muy gratificante escuchar las voces de la ciudadanía, justamente, y que pudiéramos los jueces construir también con base en lo que la gente estaba diciendo. Me parece que al final del día fue una cuestión no solamente interesante, sino yo diría, repito, gratificante. ¿Cuál es la convicción del doctor Felipe de la Mata en este tema particular? Pues mi convicción es la que dije ayer. El Partido Encuentro Social no tiene el 3% de la votación, no merece mantener su registro. Así terminó siendo mi proyecto, porque lo repito, mi proyecto, que es lo que se presentó al Pleno
para votación, solamente tuvo el sentido que acabo de decir. El Partido Encuentro Social no tiene el 3% de la votación, por lo tanto no merece ser partido político nacional. Pero eso no estaba como casi ahora sí que de arranque, porque era un poco los que no le sabemos a fondo a la ley electoral y demás, pero lo que decíamos es, a ver, de arranque lo que queda claro es que no hay un 3%. Entonces, ¿por qué tendría siquiera que haberse discutido? Porque eso es justamente el tema. Mira, como te decía, la demanda tenía 700 páginas, tenía agravios muy interesantes, y la metodología de trabajo me parecía que debía ser siempre, digamos, desde la opción más compleja hacia la más fácil. Hacer un proyecto que diga la literalidad de la Constitución, pues la verdad eso se hace en 15 minutos, pero en cambio, generar el debate interno de la sala, recuerda, los anteproyectos son documentos de trabajo para dentro de digamos, de la sala, para mis compañeros, para oírlos, para debatir entre nosotros. Entonces, evidentemente, generar el debate entre nosotros era lo que buscaba ese anteproyecto, y eso es justamente lo que conseguimos, pero bueno, una vez que se da a conocer por todo el mundo. Pero fíjate, paradójicamente, y esa es quizá la gran temática, cuando un documento de trabajo de esta magnitud se da a conocer afuera, estamos los jueces impedidos para salir a debatir, porque no podemos hablar de los casos que no hemos juzgado. Entonces, a mí me hubiera encantado cuando empezó todo el mundo a decir, no, pues es que hay un proyecto, que no es proyecto, pero bueno, un anteproyecto que está diciendo tal cosa, pues salir y decir, oye, es que es tal cuestión, hay que valorar tal cuestión, esto solamente es un documento inicial, vamos a ir trabajando, pero no puedo. A ver, de ese anteproyecto, de las cosas que te hubiera gustado, ahora ya lo puedes decir, porque sí, bueno, claro, ya pasó, pero ¿qué es lo que te hubiera gustado que se debatiera? O que hubieras debatido tú, por ejemplo. Mira, yo creo que lo que debatiría, y a mí me gustaría dejarlo, digamos, para el punto, es, quizá valdría la pena algún día pensar si es posible reformar la Constitución para que haya otro parámetro, no solamente el parámetro de votación, sino también el de obtención de curules, ¿no? Esa era la pregunta que buscaba generar el anteproyecto entre mis pares, ¿no? Decirles, a ver, es lógico que un partido que tiene 8 senadores, que tiene 50 y tantos diputados, que tiene un gobernador, 19 fracciones parlamentarias locales, ¿no exista? Bueno, a ver, evidentemente... Pero según la ley actual no existe. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No habría nada que debatir. No habría nada. Pues. Pero entonces justamente, buscaba justamente ese debate interno en tono, digamos, académico en mucho. Y yo creo que el tema ya se le queda al constituyente permanente, ¿no? Ellos van a ser ahora los que tengan que decirnos justamente si reforman la Constitución para crear un segundo parámetro de supervivencia para los partidos políticos. Porque en los términos actuales no hay de otra, ¿no? Claro. Estamos hablando con el doctor Felipe Lamata, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Presiones externas, presiones directamente desde el Partido Encuentro Social? Mira, yo me quedo con lo que decía un presidente del tribunal, don Leonel Castillo, que decía que no hay presiones sino presionados, y lo que te garantizo es que a mí nadie me presiona, no me presionó, y eso lo puedo evidenciar con los asuntos que he resuelto. No se me presionó cuando resolví, me quedé en minoría en el asunto del Bronco, no se me presionó cuando me quedé con los 4 que resolvimos la elección de Puebla, y no me presionaron ayer, punto. ¿Hubo algo que te hizo cambiar de opinión? Claro, la voz de mis compañeros, la voz de la ciudadanía, la voz de los académicos, es decir, muchas cosas me hicieron justamente reflexionar. Esa es la pregunta que más nos está llegando ahorita, la gente que nos escucha, por eso estoy revisando aquí, las preguntas que más nos llega es, pues entonces, ¿qué hizo cambiar de opinión cuando tu anteproyecto, el anteproyecto era radical, bueno, no sé si es radicalmente diferente, pero sí era muy diferente a lo que finalmente termina votándose? Por eso es que teníamos esta preocupación de, ¿en verdad piensan revivir al PES? Entonces, o sea, ¿qué hizo? ¿Tu convicción? Nos preguntan tal cual ahorita, ¿tu convicción dónde está? ¿En el anteproyecto o en lo que se votó ayer? Mi convicción está en el proyecto. Es que no hay nada que decir. Lo previo son documentos de trabajo, de eso no tengo ninguna duda, lo digo muy ciertamente, no hay más, ¿no? Ahora, quedará para el debate otras cuestiones, el documento se quedará como un tema de análisis académico, sin duda, pero el tema está concluido. El Partido Encuentro Social no obtuvo el 3%. ¿Le queda y esto es absolutamente duda desde mi ignorancia, ¿le queda al Partido Encuentro Social alguna otra instancia o ya? Bueno, por lo que vengo escuchando en las noticias, piensan acudir a instancias internacionales. Por supuesto, les queda esa posibilidad. ¿Cómo qué instancias internacionales? Bueno, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrán en su caso primero que acudir a la comisión correspondiente.
sin duda es su derecho a acudir a estas. En medios internacionales, las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables. Sin embargo, es posible acudir a las instancias internacionales. ¿Cuál es el ánimo del tribunal, el magistrado? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo sienten los otros magistrados? Pues, el nivel de debate, la discusión. Pues mira, yo creo que algo que estuvo muy, otra vez digo, padre, ¿no? Es que justamente se demuestra el diálogo colegiado, el diálogo, el trabajo en equipo ¿no? de los magistrados de la Sala Superior, un asunto pues que se calentó en medios y que no podíamos salir a hablar porque la ley nos impide salir a hablar de un asunto que no ha sido juzgado, lo pudimos trabajar colegiadamente y lo mejor de todo, salió por unanimidad. Entonces esto demuestra un tribunal unido, un tribunal que trabaja en colegiado y yo diría un tribunal fuerte, por supuesto. Bueno, pues el tema, sin duda aquí lo quisimos tocar porque en verdad todavía hay que decirles que ayer estábamos Risco y yo así como diciendo, híjole, nos está dando dolor de estómago nada más de pensar que en una de esas le dejaban el registro, justo por lo que estamos diciendo. La ley hoy establece que no, si se cambiara la ley es otro debate, pero hoy pues no tenía 3%. Y lo malo era que no podía yo venir a decirles justamente, platicar un poco del tema y especificarles que se trataba de un documento de trabajo, ¿no? Con ideas y mucho que también tienen corte académico, por supuesto, ¿no? Andamos en una época ahí de polémicas creadas, ¿no? La ley dice no reelección. Sí. La ley dice no reelección. Sí. Y el presidente y ahí andamos todos. Yo prometo no reelegirme. Bueno, pues la ley dice que no. Bueno, ya encontró el camino para acá, que sea la primera de muchas conversaciones. Sí, porque ya el camino, ya sabes dónde nos encontramos. Gracias, magistrado. Es el doctor Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.